Muy bendecido estar aquí en esta mañana en la iglesia de Arlington. Busquen en sus Biblias, por favor agarren su espada de doble filo. En el libro de Juan, capítulo 5, vamos a mantenernos en este libro, así que no van a tener que andar viajando a diferentes libros en la Biblia. Ahora en esta mañana vamos a mantenernos en el libro de Juan, capítulo 5, y vamos a trabajar desde el versículo 1 al versículo 9. Quizás tenga algunas acotaciones de otros libros, pero este es el libro principal, así que márquenlo, pónganle ahí el hilito rojo que tiene a veces sus Biblias o de colores, pónganlo ahí para que no se les pierda y vamos a trabajar con él. Déjenme leer para comenzar. Juan 5, 1, y dice así: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Hemos escuchado en la lectura bíblica de que ese día hubo una sanación, ¿amén? Había un estanque. Pero aquí en este texto, no exclusivamente en este versículo, pero más adelante, una persona fue sanada. La razón por la cual me llamó mucho la atención esto de la pregunta que Cristo le hizo a este hombre de 38 años, paralítico. Es una pregunta retórica, como que si nos ponemos a pensar no tiene mucho sentido, ¿verdad? ¿A quién le preguntas si alguien está enfermo le dice, ¿quieres sanarte? Realmente es algo que diría, ¿y por qué me preguntas eso? Es obvio que me quiero sanar, ¿no? Y el tema de esta mañana se titula, ¿quieres ser sano? Realmente algo sucedió en este día, y era un día sábado. Hermanos, vamos a desempaquetar la información esta mañana y vamos a verla, quizás quiero que la veamos de otra forma. Quiero que la observemos, que saquemos la información esta mañana, algo que a mí me llamó mucho la atención, que a mí mucho me interesó. Gracias, hermana. Lo que sucedió aquí fue algo muy importante, hermanos, que nosotros podemos aprender. ¿Cuántos de ustedes hicieron su resolución de nuevo año al empezar el 2014? A ver. ¿Es malo hacer nuevas resoluciones? No, es bueno, ¿verdad? Y han pasado ya 8 semanas del 2014. ¿Cómo van con sus resoluciones de nuevo año? ¿Ahí o ya está ya? Bueno, quiero que ahora, y espero de todo corazón que al final de este sermón usted vuelva a hacer una nueva resolución. Porque recién han pasado 8 semanas, todavía el año tiene 52, tenemos 40 y tantas semanas todavía por agarrarnos de la mano de Dios y seguir firmes, amén. Yo creo en las resoluciones de nuevo año. Yo creo que muchos de nosotros. Y Dios quiere que tengamos una resolución no de cada año, sino de cada día, amén. Y las resoluciones del nuevo año siempre son buenas, siempre y cuando estén direccionadas a Cristo, amén. Esa es la mejor resolución, la resolución que te va a llevar a Cristo. Jesús viajaba a Jerusalén porque había que celebrarse unas fiestas allí. El texto no nos dice qué fiesta exclusivamente tenía que celebrarse, pero sabíamos que en Jerusalén se celebraban fiestas al año, la fiesta de las trompetas, había la fiesta de los panes sin levadura, la de las cabañas. No sabemos exclusivamente cuál era la fiesta, pero Jesús llegó después de un largo viaje, estoy seguro, porque ya no se viajaba como hoy en día en horas, ahí eran semanas de caminata. A veces utilizaban un animal, pero había que viajar largo. Y había que viajar por semanas, por días. Y Jesús llega aquí. Y en este día, Jesús estaba caminando, dirigiéndose a Jerusalén. Y quiero que sigamos leyendo aquí. Miren lo que dice. Vamos a leer del 2 hasta el 4. Y ahí en Jerusalén, estoy leyendo en el versículo 2, y ahí en Jerusalén, a la puerta de las ovejas,
un estanque que en hebreo es llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Quién movía el agua? Muy interesante. Hasta yo hace mucho tiempo pensaba que era un ángel del Señor el que venía y movía el agua. Pero aquí la Biblia dice que un ángel venía y movía el agua, sacudía el agua. Y dice que había una carrera hacia el agua, porque el que llegaba primero al agua, había un estanque, un pozo, como una piscina. Y dice que el que llegaba primero al agua, ¿era qué cosa? Sanado. Hermanos, aquí hay algo interesante. Este era el pueblo de Dios del que estábamos hablando. El pueblo de Israel tenía supersticiones también en esos días. Las supersticiones eran tan fuertes en esos días. Al pueblo de Dios. No estamos hablando del pueblo de afuera. No estamos hablando de los gentiles. Este era el pueblo de Dios. Y miren algo más interesante. En este lugar estaban reunidos ¿quiénes? Ciegos, cojos, paralíticos, gente con mucho sufrir, enfermos. Y dice que al lado de este estanque habían creado la gente buena, la gente que quería ayudarlos, habían creado como unos portales, dice el texto, unos techos ahí porque el calor era intenso, el clima era fuerte y para que aguanten el calor. Entonces les habían puesto como unas tejadas ahí. Dice que había unos portales y ahí dentro, debajo de ellos había muchos enfermos. Había mucha gente enferma, hermanos. Y ellos estaban esperando que dice que las aguas se movieran. Y cuando las aguas se movían, iban y se atropellaban y llegaban al agua. Y el que llegaba al agua se sanaba. Quiero preguntarles en esta mañana, ¿creen ustedes realmente que la gente se sanaba ahí o no? Si yo los llevo a un lugar en esta mañana y van a ver que la gente va y ahí empezaron de a 5, después 10, 20, 30 y dicen aquí empieza a sanarse la gente y de verdad es difícil engañar a una multitud. Puedo engañar a 1 o a 2, pero para que se colecte tanta cantidad de gente allí. Sí es cierto, el sanamiento no era verdadero, pero sí se sanaba. Es difícil engañar a tanta gente. Satanás tiene sus planes. Y esa gente de verdad sí se sanaba. Miren lo que dice acá, descendía un ángel. Y ahora vamos a entender qué tipo de ángel es el que venía. ¿Cuántos tipos de ángeles hay? De los buenos y los malos. En esta mañana, ¿a quiénes invitamos? Aquí, a los buenos, amén. Pero Satanás sanaba a esta gente. Y por eso la gente, ese lugar se hizo famoso. Y por eso la gente venía y se amontonaba a ese lugar porque buscaban sanación. Y esta gente vivía con la superstición. Gente hija de Dios. Estamos hablando de hermanos. Estamos hablando de el pueblo escogido de Dios que creía en esta superstición. Déjenme leerles acá. Tengo el libro El deseado de todas las gentes en el capítulo 21. Miren lo que dice aquí, quiero leerles en el primer texto. Y acá la hermana Elena G. White explica un poquito más lo que sucedía aquí en Betesda. Y ahí en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque que en el hebraico es llamado Betesda, el cual tenía 5 portales. En estos yacían multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos que estaban esperando el movimiento del agua. En ciertos momentos se agitaban las aguas de este estanque y se creía que ello se debía a un poder sobrenatural. Miren lo que dice. Se creía que era un poder sobrenatural. Y que el primero que en ellos entrara, después que fuese agitadas, sanaba de cualquier enfermedad que tuviese. Y sí, ellos habían visto. Luego, en el deseo de toda la gente, la hermana Elena White dice que sí, la gente caía al agua, salía y se iba caminando. Caía al agua, salía y empezaba a ver. Pero los que caían. Era interesante. Miren, voy a leer nuevamente aquí
Juan 5:4, acompáñenme. Porque un ángel descendía cierto tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Decía que quedaba sano o no quedaba sano? Quedaba sano. De cualquier enfermedad. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la sierva del Señor también. Voy a seguir leyendo aquí lo que dice el deseo de todas las gentes. Mira lo que dice. Centenares de enfermos visitaban el lugar, pero era tan grande la muchedumbre que cuando el agua se agitaba, que se precipitaban y pisoteaban a los más débiles. Muchos no podían ni acercarse al estanque. Otros, habiendo logrado alcanzarlo, morían en la orilla. Se habían levantado refugios en alrededor del lugar a fin de que los enfermos estuviesen protegidos del calor del día y del frío de la noche. Y algunos pernoctaban en esos pórticos, arrastrándose a la orilla del estanque, día tras día, con una vana esperanza de alivio. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante ver cómo los más fuertes se sanaban. ¿Ese es el mensaje de Dios? El que llega primero se sana. Hay una carrera en la iglesia, hay una carrera para sanarse, y el que solamente llega, imagínense lo que dice la sierva del Señor en el deseo de toda la gente corría, y dice que aplastaba a los niños, a los ancianos, a los más débiles, y morían, dice ellos, en la orilla sin llegar a ser sanados en el agua. Hermanos, ya en estos tiempos Satanás había puesto un sistema falso de sanidad en el pueblo de Dios. Estamos hablando acá del pueblo de Dios. Y la Biblia nos dice que no es solamente la sanación para los ricos, o para, como la ley de la selva, para el más fuerte. ¿Qué dice Juan 3:16? De memoria. Adiós al mundo, para que todo aquel que en él, o para que todo aquel que tenga más dinero, o para que todo aquel que tenga más fuerza. Es para que todo aquel que en él crea. ¿No es cierto? Para que todo aquel que tenga fe. Así que vemos que allí habían milagros. Vemos también una falsificación del sistema de salud que se había dado ya en la nación judía. Acuérdense, el sistema de salud ya había sido falsificado en la nación judía. Satanás ya tenía una falsificación para la verdad. En Juan 5:5 ahora vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice? Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Hermanos, aquí voy a ser un poquito más directo. Y quiero que nosotros entendamos esto de corazón. Jesús vino con una gran multitud, ¿verdad? A Jesús lo acompañaba. Ya cuando Jesús estaba viajando a Jerusalén para las fiestas, una gran multitud lo seguía, dice el texto. ¿Y cuántos reconocieron a Jesús en el estanque de Betesda? Nadie. Ninguno. Interesante. Y el texto bíblico dice que cuando Jesús entró a Betesda, al estanque de Betesda, habían unos pórticos, el pórtico de las ovejas. Cuando los pastores traían a sus ovejas a tomar agua allí, pasaban por el pórtico. Y cuando Cristo hizo esta entrada al estanque de Betesda, como una oveja más, nadie lo conoció. Solo entró dirigido por el Espíritu Santo. Cristo les estaba diciendo a ellos, yo soy la oveja realmente. Pero yo no solo soy la oveja, yo soy el agua, la verdadera agua de vida, pero nadie lo reconoció. Jesús siempre usa esta palabra, la puerta o el pórtico de las ovejas, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él es el Cordero, pero nadie allí lo reconoció. Solo uno lo estaba esperando. Y ese uno necesitaba ser sacudido también, porque estaba medio dormido también. Pero ese uno lo estaba esperando, hermanos. Aquí quiero hacer una analogía, una comparación bien interesante. Nosotros somos de la iglesia adventista, del séptimo
día, ¿verdad? Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y en inglés, ¿cómo se llaman las siglas de Iglesia Adventista del Séptimo Día? Es Seventh Day Adventist. SDA. ¿No es cierto? Vamos a usar esta palabra en esta mañana. SDA, Seventh Day Adventist. ¿No es cierto? ¿Cuáles son las últimas 3 letras de Bethesda? ¿Quién me dice? SDA. Interesante, ¿no? Bethesda, las últimas 3 letras es SDA. Y nosotros somos el SDA. ¿Saben lo que quiere decir la palabra Bethesda en la Biblia? Casa de misericordia. Bethesda quiere decir casa de misericordia. Bethesda era el lugar para cuidar a los enfermos. Por eso le pusieron Bethesda, porque había cantidad de enfermos allí. Era la casa donde se curaba. Era la casa del SDA. Hermanos, acá hay algo interesante. ¿Sabían ustedes que en el SDA, en el año 1863, hubo una visión de un mensaje muy importante? En el SDA hubo en 1863 un mensaje muy importante, la visión del mensaje pro salud. ¿Habían escuchado ustedes eso? Amén. Y a partir de esa fecha, el SDA se convirtió en la casa de misericordia, en la casa de salud, en la casa donde se cuida al enfermo. Esto me llamó mucho la atención. Nosotros somos llamados a ser Bethesda. ¿Amén? Somos nosotros el SDA que tiene el mensaje muy especial para sanar, para curar, para cuidar a los enfermos. Déjenme leerles aquí en Juan 5:8 la pregunta por la cual nosotros estamos en esta mañana. Jesús le dijo, vamos al número 6 y llegamos hasta el 8. Cuando Jesús le vio postrado y entendió que hacía mucho tiempo que estaba enfermo, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, pues entre tanto yo vengo, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Hermanos, aquí hay algo muy lindo. Jesús habló a esta persona y se dio un milagro. Amén. Hay 2 elementos importantes para que se dé un milagro. Y Cristo lo mostró aquí bien claro. Uno es Dios hablando. Y el segundo ingrediente, cuando estos 2 ingredientes se combinan, un milagro se da. El primer ingrediente es Dios hablando. Y el segundo ingrediente es nosotros respondiendo a la palabra. Él habla y nosotros respondemos. Y entonces el milagro se da. Amén. Quiero darle un ejemplo aquí. Habían 2 opciones. Y siempre hay 2 opciones. Vamos a imaginar que tú sufres de una enfermedad y has estado postrado por 38 años. No puedes levantarte. Solamente permaneces allí sufriendo. Y entonces Jesús viene y te dice, levanta tu cama. Levanta de tu cama, ponte tu ropa y anda. Esta es una opción. La segunda opción, tú has estado en la misma situación, 38 años ahí postrado con una enfermedad, ¿no es cierto? Y Jesús te dice, quiero que de ahora en adelante no dejes entrar en tu boca nada inmundo. Quiero que de ahora en adelante tomes agua, empieza a ser más temperante, empieza a participar más en la obra de Dios. Pregunta, entre estas 2 opciones, ¿cuál sería más fácil si tú estarías en esa situación de responder a la palabra de Dios? Cuando Cristo te dice, levántate y camina, o toma agua. Hermano,
Amén. Ujú. Amén. Amén, hermano. Hermanos, de estas dos opciones, ¿cuál sería más fácil para responder? ¿La primera o la segunda? Si te dice, toma tu agüita, levántate. Para mí, ¿quieren que sea honesto? Con mi mente científica y matemática y que busque evidencia bajo el microscopio, bajo todas, dice, sería para mí dificilísimo levantarme y salir corriendo. Porque lo quiero analizar todo, quiero ver si realmente es cierto, quiero ver si realmente la ciencia lo ha comprobado y después de 40 años de estar así y ahora que me diga levántate. Pero lo más sencillo sería hacer caso a la palabra de Dios. Déjenme decirles algo, que cuando seguimos los principios de salud, estamos creando milagros en las manos de Dios. Tú creas un milagro en las manos de Dios cuando sigues los principios de salud. Para mí, con mi mente científica o matemática y que quiere entender todo, sería difícil de levantarme. Pero ¿saben qué? Es mucho más sencillo cuando nosotros simplemente aprendemos a confiar en un mensaje que ya se nos ha dado. ¿Sabían que en la casa del SDA hay gente enferma? ¿Sabían ustedes? ¿Sabían que tenemos una multitud de gente enferma en la casa del SDA? Adentro y afuera. Afuera también hay gente enferma que todavía no ha entrado al SDA, a la casa de Bethesda, a la casa de misericordia. Cuando la Biblia dice en Juan que habían ciegos, ¿dónde más encontramos esa palabra en la Biblia? Ciegos. Ciego Bartimeo. Dice que son ciegos, Apocalipsis 3, 17, ¿qué dice? Y eres ciego, y estás desnudo, ¿no es cierto? ¿Saben qué? Me interesó mucho buscar aquí cuando la definición de la palabra desventurado, porque dice en el Apocalipsis está ciego, desnudo y desventurado. Desventurado, la definición en el diccionario, si ustedes lo buscan, dice una persona sin espíritu, una persona sin poder. ¿Será posible que en la casa del SDA hay gente sin poder, sin espíritu? ¿Será posible? También dice que habían ahí gente paralizada. ¿Será posible que en la casa del SDA hay gente paralizada? Que está paralizada, que está esperando que caiga la lluvia tardía para empezar a moverse, porque dice que con eso me voy a mover. ¿Será posible? Si tú estás paralizado ahora, no esperes moverte cuando llegue el momento que tengas que moverte. Hermanos, Jesús vino a la casa de Bethesda, a la casa de misericordia, y nadie lo reconoció. Nadie reconoció realmente al agua viva. Y pueden ver ustedes que había una falsificación ya del agua viva ahí en la casa de Bethesda. El pueblo ya tenía su falsificación allí. Satanás ya había puesto una falsificación en ese lugar. Y cuando el agua de vida vino, nadie lo reconoció. ¿Han visto ustedes alguna vez en la televisión, o quizás los que alguna vez han asistido a esas prédicas donde hay sanaciones y se mueve el agua y la gente queda sana? Así, de sencillo. Qué interesante, ¿verdad? Satanás solamente mueve el agua y la gente queda sana. Satanás ha creado un sistema de salud. Siempre va a crear un sistema de salud de falsificación para el sistema original. Hay un texto muy importante que Elena G. de White escribió hace mucho tiempo y dijo: el mensaje pro salud es el brazo derecho del Evangelio. Ella dijo: el mensaje pro salud es el brazo derecho
del Evangelio, el mensaje del tercer ángel, es el brazo derecho, es la herramienta importante. Pero ella también dio otro texto que quiero leérselos en esta mañana. Miren, hermanos, esto es muy importante que lo escuchemos. Miren lo que dice el linaje de Joy aquí. Está escrito en Consejos sobre Salud, en la página 89 y 90, para los que quieran apuntarlo. Y esto fue escrito en 1905, hace, matemáticos, a ver, más de 100 años. Fácil matemática redondear todo, ¿eh? Más de 100 años. Voy a leerlo para que lo escuchen. El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios naturales. ¿Escucharon eso, la última parte? Son los verdaderos remedios naturales. Si estos son los verdaderos remedios naturales y el mensaje de ProSalud es el brazo derecho del Evangelio, y de repente por ahí yo veo que en el 90, ¿saben que hay un estudio en la iglesia, en el SDA? El 96% de los SDA curan el dolor de cabeza ¿con qué? ¿Cuál es la pastilla famosa? ¿Advil sería? ¿Advil? El estudio dice que Advil es la que se usa aquí en los Estados Unidos. Pero dice que el 96% de los SDA curan un dolor de cabeza con una pastilla Advil. Pero yo acabo de leer, aquí dice agua, sol, abstinencia, descanso, ejercicio, y ahí nos dice Advil. ¿No? No dice. ¿Y sabían ustedes de que el dolor de cabeza tan solamente es una señal de que su cuerpo se ha deshidratado? Excelente. Es solamente una señal, y está comprobado que cuando usted se toma este vasito de agua con su pastilla de Advil para el dolor de cabeza, más efecto le hace el agua que se ha tomado que el Advil que, dicho sea de paso, me voy a tomar porque si no. Hermanos, es algo tan sencillo. Y el Espíritu de Profecía dijo que el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, el agua, la confianza en Dios son los verdaderos remedios naturales. Aquí no menciona el Advil, hermanos. Miren hacia alrededor. Solo observemos a nuestro alrededor y veamos si estamos usando ese brazo derecho. Porque si no lo estamos usando, el brazo derecho, hermanos, para hacer esa obra de sanación, para llevar ese mensaje de salud, entonces estamos usando nuestro brazo derecho para otra cosa. Realmente a mí me impresionó este mensaje. Y la razón por la cual yo estoy aquí también es porque ha funcionado en mi vida. Los que estuvieron en la escuela sabática pudieron ver algo de unas fotos que les mostré. No, después les voy a pasar porque creo que no tengo ahí. Pero, hermanos, el cuerpo humano fue creado por Dios para ser sano. A pesar de que el pecado entró en este mundo y hizo daño, y seguirá haciendo daño hasta que venga Cristo, Dios hizo providencia para su pueblo. Dios hizo providencia para que usted y yo estemos sanos. Y lo más lindo de esto, y déjame leerle de nuevo, dice: el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el Señor son los verdaderos remedios naturales. ¿Y qué tienen en común estos remedios naturales? Solamente son para los más rápidos, como era en el caso del estanque. Son, en inglés como dirían, free. No cuestan nada. Y fueron creados por Dios. Cristo dice: vengan a mí y compren sin dinero. Hermanos, esto es lo más bonito de este mensaje.
No cuesta nada, es gratis. Dios lo puso. Nadie puede hacer negocio del aire. ¿Por qué? Porque cualquiera puede respirar aire. Y por eso que no se vende aire. Porque no hay negocio. ¿No es cierto? Use estos productos, hermanos. En mi testimonio personal, yo decidí usar estos productos para sanarme. Para sanarme físicamente. Y en el proceso también he venido sanándome espiritualmente. Todos tendremos un proceso en este mundo. Pero ¿sabe qué? Cuando usted se agarra de la palabra de Dios y confía y dice, Señor, yo voy a usar tus remedios. Porque voy a confiar en lo que tú me dices y no lo que me dice la televisión. No lo que me dicen los letreros que están ahí afuera. Sino estos remedios, los verdaderos remedios naturales. Si usted confía y cree que esto es correcto, Dios lo va a bendecir. ¿Quiere ver un milagro en su vida? ¿Realmente quiere ver un milagro en su vida? Tiene que responder al llamado. Recuerden, ¿cuáles eran los dos ingredientes para que un milagro se pueda dar? Dios le habla y usted responde y el milagro se da. Este es el verdadero milagro que Dios espera en su pueblo. ¿Sabían que este mensaje también es una prueba de Dios para sus hijos? ¿Habían pensado alguna vez en esto? Este mensaje ProSalud es una prueba de Dios para sus hijos que esperan pasar en los últimos días. Es una prueba que se va a dar. En el Edén hubo una prueba, ¿verdad? En el desierto también tuvieron una prueba, ¿verdad? Los hijos de Dios que esperan pasar los últimos días en esta tierra y soportar todas las pruebas del enemigo, todas las tentaciones, también tienen una prueba que demostrar. Demostrar que son obedientes. Demostrar que confían en Dios, de que este mensaje, que estos verdaderos remedios naturales son buenos y efectivos. Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Él se alegra muchísimo cuando nosotros confiamos en Él. Es una prueba también para nosotros. Y si hay una prueba, ¿creen también que hay una falsificación? Frente al árbol bueno, es un árbol malo. Frente al día sábado, el día falso. Hermanos, si hay un mensaje verdadero de Dios para el pueblo, para los SDA, también hay un mensaje de Satanás. Como en las épocas de los israelitas, de los judíos. Ya tenían un mensaje falsificado de sanación. Satanás sabe que un ejército enfermo no puede pelear. ¿Es cierto eso? Satanás sabe lo que nosotros vamos a pasar en los últimos días de esta tierra. Y él sabe bien que si a usted lo enferma, ya no hay ejército. ¿Has visto alguna vez un ejército enfermo? Los soldados que van, ¿has visto la condición física que tienen? Satanás sabe que nosotros tenemos una batalla por delante. Amén. Tenemos una lucha que pelear. Y si estamos enfermos, no vamos a poder sostenernos en la lucha. Déjenme hablarles algo. Un dato, nada más un dato. ¿Sabían ustedes que el pollo que compran en el supermercado tiene el doble de grasa del pollo que se comía en la época de Cristo? ¿O del pollo que es criado en la granja o en la casa? Y no esa grasita que nosotros a veces se la sacamos con el cuchillo, la que se ve. Esta grasa ha sido genéticamente alterada y está dentro de la carne, que usted no la ve. Es el doble de grasa. Esto es algo interesantísimo. ¿Han leído ustedes en Levíticos? Acá hay un dato muy interesante y algunos me van a decir, ¿han leído ustedes Levíticos, el libro de Levíticos cuando habla sobre las carnes? ¿Y han leído esa parte donde dice en el libro de Levíticos que debemos ser vegetarianos? Nadie me dijo sí. Déjenme, antes de entrar ahí, déjenme explicarles algo. En las épocas del pueblo de Israel, cuando fueron al desierto, ellos tenían que llevar una estaca, ¿verdad? ¿Recuerdan la norma de salud que les dio Moisés?
Tenían que ir y donde iban a ir al baño y al desierto, hacían su huequito, hacían sus necesidades y después cubrían con la tierra, con su pala. Llevaban su palita y cubrían. ¿Cuál es tu pala el día de hoy? A ver, siempre pregunto. Cuando ustedes van al baño en su casa, tienen un toilet, ¿verdad? Y bajan la palanquita y se lavan las manos. Para mí, esa es tu pala, ¿verdad? Pues necesitas una pala, pero esa es tu pala porque tú tienes que pasar de todas maneras el agua. Esa es tu pala. Ese es un principio. La Biblia está hecha a base de principios. Cuando nosotros hablamos sobre la comida limpia y la comida impura, cuando en Levítico se dio y se dijo, ¿sabe qué? Es mejor que te comas esta oveja en vez de que te comas este chancho. ¿Por qué? Porque esa oveja era mejor que el cerdo. ¿No es cierto? Que dicho sea de paso, su mismo nombre lo dice chancho, ¿no? Cochino y todo. Pero esa oveja era más saludable que la otra, ¿verdad? Si aplicamos ese mismo principio, si el pollo del supermercado tiene el doble de grasa, y la Biblia dice que no debemos consumir la grasa, los científicos hoy en día dicen que la grasa afecta y se acumula en nuestras arterias, en nuestras venas, y el daño que hace. Si tú sabes que el pollo del supermercado tiene doble de grasa, ¿lo hace limpio o inmundo o sucio? ¿Se aplica? El principio es el mismo. Dios quiere que seas sano. De acuerdo a ese principio, hermanos, Dios quiere que seas saludable, que escojas lo más saludable. A mí, por ejemplo, personalmente, y acá hay varios que no me van a dejar mentir, me encantaba ir a comer carne. Me encantaba ir a ese lugar, ya no me quiero acordar, pero me acuerdo todavía, Logan's, ¿no? Ahí está Alejandro, ahí está Mauricio, hay varios que nos acompañábamos ahí, ¿no? Y nos dábamos uno con uno ahí, ¿no? Hermanos, el principio de Levíticos no es no comas carne. No ese es el principio. El principio que Dios quiere darnos es quiero que seas saludable en cuanto esté a tu alcance. Quiero que seas saludable y que hagas el esfuerzo por escoger lo mejor que esté a tu alcance. Y que experimentes en tu vida los milagros de salud. Porque cuando nosotros confiamos, cuando hacemos un esfuerzo en nuestra parte, vamos a experimentar esa reacción de esos dos ingredientes. Dios te dijo, come lo mejor, lo más saludable, busca lo limpio. Y si algo ya no es limpio, déjalo. Haz un esfuerzo de tu parte. Y entonces el Señor creará un milagro en ti. Ese es el milagro que nosotros estamos buscando. Hermanos, ¿cuál es tu resolución en este nuevo año? Dios no dice que no comas carne. Yo no digo que no comas carne, pero desgraciadamente hay ciertas cosas que tenemos que andar dejando en nuestra dieta, que nosotros sabemos que ya no están limpias, que nosotros sabemos que ya ese alimento está siendo muy alterado y contaminado y está haciendo daño a nuestro cuerpo. Quiero leerles esta cita, hermanos, que está en el libro Consejos sobre Salud, página 450, para los que quieran revisarla nuevamente en casa. Consejos sobre Salud, página 450, escrita hace más de 100 años por Elena de White. Escuchen. Una y otra vez se me ha mostrado. ¿Dijo una vez? Cuando dice y una y otra vez, acá se está insistiendo. Hay una razón por la cual dice varias veces, con insistencia. Como que yo vengo a predicar acá todos los sábados a hablarles de lo mismo, ¿no? Dice, una y otra vez se me ha mostrado que Dios está tratando de guiarnos de vuelta paso a paso a su plan original. Que el hombre subsista a base de los productos naturales de la tierra.
Entre aquellos que esperan la segunda venida del Señor, el comer carne será dejado atrás. La carne dejará de formar parte de su dieta. Nosotros debemos mantener esto en mente y empeñarnos en trabajar firmemente hacia este fin. Hermanos, lo dice la sierva del Señor. La verdad, si la pregunta es, ¿quieres ser sano? La respuesta, ¿cuál debe ser? Señor, yo voy a obedecer. ¿Cuáles son los remedios naturales? ¿Cuál es el consejo? Realmente está en nosotros responder a este llamado. Pero a veces cuando converso con ciertas personas me dicen, pero yo no como carne. Como a mí ya no me atrae la carne. Hay gente que dice, no, la carne no hay problema. Pero no tiene problema con 12 huevos, kilo y medio de harina blanca refinada, otro kilo y medio de azúcar, vainilla artificial, de un queque o una torta. ¿No es cierto? Esa persona tiene que analizar qué está haciendo con su cuerpo. ¿Ven? El mensaje no es no comas carne. El mensaje es, de acuerdo al principio que Dios te ha dado, busca lo más saludable para tu vida, para que experimentes los milagros de Dios. Hay que aplicar el mismo principio de Levíticos. Hermanos, si la pregunta es, quiero que tú quieres ser sano, ¿Dios quiere que tú seas sano? ¿Creen ustedes que Dios quiere que tú seas sano? Amén. El ejército de Dios caminando en el desierto, diciendo, no voy a poner en mi boca nada inmundo. El SDA, o los miembros del SDA, son un ejército de Dios, que están ahora en el desierto, caminando. Y están haciendo resoluciones cada día de no poner nada inmundo en su boca. Ese es el principio de Levíticos, cuidar el templo. Mi mente debe estar también limpia, así como mi cuerpo debe estar limpio. Como dice mi hija, siempre me dice, hay que cuidar las avenidas del alma, ¿no? ¿Saben? Quiero aclarar esto en esta mañana también. El mensaje pro salud no es el mensaje del Evangelio. No es el mensaje del Evangelio. El mensaje pro salud no es el mensaje del Evangelio. Pero sí el mensaje pro salud es una herramienta que te va a ayudar a desarrollar tu confianza en Dios. Si tú confías en esto y experimentas en tu vida de que funciona, tu confianza en lo que Dios te dice aumentará. Y después confiarás en otro mensaje, y en otro mensaje, y en otro mensaje. Y tu fe en Cristo cada día aumentará. Hermanos, responder a este mensaje es responder al mensaje que Dios le da a su pueblo en estos últimos días. En el mensaje pro salud se dice que es el brazo derecho. Ojo, no es el mensaje del Evangelio, pero es un mensaje, es una herramienta que te va a ayudar a acercar más a Dios. Te va a conectar, reconectar con tu Creador. Y ya para terminar, estamos con el tiempo, quiero mencionarles, si tú ejercitas estos verdaderos remedios naturales y ejercitas el principio, entonces tú estás levantando tu brazo derecho y decirle, Señor, confío en ti, clávame con tu mensaje pro salud. Y después levantarás el brazo izquierdo y dirás, Señor, también clávame. Y como dijo Pablo, con Cristo estoy ciertamente crucificado y no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y podrás tú testificar, y podrás compartir, y podrás ser llamado de nuevo el SDA, la casa de Bethesda, la casa de misericordia, donde la gente va a venir a buscar un mensaje,
donde la gente va a encontrar a Cristo. Y los jóvenes pueden hacer estos cambios. He visto muchos jóvenes que asumen este cambio y lo llevan a su casa y vuelven su hogar completamente. Pero todos tienen la oportunidad de aceptar la palabra de Dios. Aquí no hay velocidad, aquí no hay el más rico. Hermanos, hoy en día nosotros vemos casos de personas que van con sus cirujanos a Perú, a Bolivia, a países de Centroamérica y agarran niños en las calles y les sacan un riñón, los dejan tirados y regresan a Singapur, a Australia, a Estados Unidos y se lo ponen a sus hijos para que vivan. Y solamente ellos. Imagínense lo que está viendo en el mundo. Hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de agarrar este mensaje, creer en él, experimentarlo y hacer que los milagros de Dios se den en nuestra vida. Es mi deseo y oración en esta mañana que nosotros hagamos una nueva resolución, que confiemos de todo corazón en el mensaje que Dios tiene para su pueblo en los últimos tiempos. Amén.